Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe, la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador y el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Esta es la tercera sesión que corresponde al curso de argumentación y fundamentación de la sentencia. En el curso anterior, en la sesión anterior más bien, habíamos estado hablando sobre lógica general y desarrollamos los conceptos, más bien desarrollamos eh, las leyes supremas del pensamiento racional. También entramos a los elementos de la lógica, como son el concepto y el juicio. Y quedábamos pendientes de desarrollar el razonamiento. Así es que en esta sesión vamos a hablar sobre el razonamiento desde una perspectiva de la lógica. Es muy probable que estas categorías las conozcan, las dominan, pero es muy importante que para el tema argumentativo estemos conscientes de las formas de razonamiento, de cómo razonamos y, y la utilidad práctica que tiene saber distinguir los distintos tipos de razonamiento. Y, y luego, pues, de este componente, de la lógica general, vamos a desarrollar uno relativo a la retórica y uno relativo a las falacias. Después vamos a hablar sobre los precursores de la teoría estándar de la argumentación jurídica, para luego tocar o entrar ya al tema de la teoría estándar de la argumentación o la teoría de la argumentación jurídica. Y finalmente el componente de la fundamentación de la sentencia. Así es que, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Nos habíamos quedado, insisto, en la sesión anterior con el tema del razonamiento. Hablamos de las leyes supremas, hablamos de los elementos básicos de la lógica, del concepto, hicimos una aproximación al concepto, hablamos del juicio, las distintas clases de juicios que hay, hablamos del cuadro lógico de oposiciones, de las inferencias inmediatas, y el tema ahora que nos corresponde desarrollar es el razonamiento. Bueno, el razonamiento es el tercer elemento de la lógica. Hablamos, insisto, del concepto, del juicio y ahora el razonamiento. El concepto es, decíamos, la base, en la unidad primaria, el concepto. El juicio se integra de tres conceptos: el sujeto, el predicado y la cópula. Dependiendo del tipo de cópula, nosotros teníamos distintos tipos de juicios o de enunciados. Pues el razonamiento se integra por la relación entre dos juicios del que se obtiene un tercero que es desconocido, es decir, de la conclusión. Vamos, este está representado por el silogismo. Aquí hay una definición del razonamiento, dice que es una operación por la que se obtiene a partir de dos o más enunciados o proposiciones un nuevo enunciado derivado de la inferencia de las dos o más premisas que le preceden. Esto implica que esta este tercer juicio se deriva de los dos primeros a partir de la relación de los dos primeros. Y por lo tanto, vamos a analizar este tipo de operación. Respecto de la clasificación, se suele se suelen distinguir tres tipos de razonamiento: el deductivo, el inductivo y el abductivo.
sobre los que vamos a entrar más adelante. Pero hoy por hoy nos vamos a quedar con el razonamiento deductivo, y que se ve representado a partir del silogismo. Todos sabemos pues, que se integra una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Mucho se ha dicho y se da por sentado el tema del silogismo. Hay un sujeto y un predicado en la premisa mayor y hay un sujeto y un predicado en la premisa menor. Y en la conclusión hay un sujeto y un predicado que se deriva de la relación entre la premisa mayor con la premisa menor a partir de un componente que se llama término medio. El término medio es el elemento común entre la premisa mayor y la premisa menor y nos permite construir la inferencia o el engarce entre la premisa mayor con la premisa menor. Por ejemplo, tenemos este silogismo que es clásico, este es un clásico. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, el elemento común es hombre y hombre, la diferencia es que en la premisa mayor tenemos un universal afirmativo y en la premisa menor un particular afirmativo. Y el término medio es el componente común. Decíamos, hombre está en el sujeto de la premisa mayor, hombre está en el predicado de la premisa menor y ese término medio permite el engarce para que el elemento que no es común o los elementos que no son comunes bajen a la conclusión. Y en ese sentido, el sujeto de la premisa menor pasa a la conclusión y el predicado de la premisa mayor pasa también a la conclusión. Por lo tanto, concluimos que Sócrates es mortal a partir de la relación del término medio. Se dice también que un razonamiento es fuerte cuando las premisas son verdaderas y tienen una estructura lógica correcta. Pues de eso es lo que vamos a tratar. Vamos a ver. En el siguiente silogismo, plantea en la premisa mayor, Mozart es músico. Mozart, uy, ¿qué se nos hizo? Mozart es músico. Y músico es esdrújula. Dice, perdón, Mozart es músico, músico es esdrújula. El término medio es músico, porque músico está en el predicado de la premisa mayor y en el sujeto de la premisa menor. Por tanto, el componente músico es lo que permite hacer el término medio y nos permite llegar a la conclusión, bajando el sujeto de la premisa mayor con el predicado de la premisa menor. Entonces, al decir Mozart es músico, músico es esdrújula, por lo tanto, Mozart es esdrújula. ¿Es esto cierto o no? Por supuesto que no es cierto. Entonces, ¿a dónde está el error ahí? Vemos que hemos dicho que un razonamiento es fuerte cuando sus premisas son verdaderas. ¿Es verdad que Mozart es músico? Sí. ¿Es verdad que músico es esdrújula? Sí. Y se dice que tenga la estructura lógica correcta. Por lo tanto, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. El término medio es el elemento común que permite relacionar o engarzar la premisa mayor con la menor y bajan los elementos no comunes a la conclusión. Y sin embargo, no es cierto. No es cierta esa situación. Aquí lo que tenemos es un problema que ya se los había anticipado yo a ustedes ahí, pero que se lo voy a poner hasta acá porque aquí este caso de Mozart es un ejemplo de paralogismo. El paralogismo es un vicio formal o un vicio que tiene el silogismo, que aparenta
aparenta ser un razonamiento correcto o un silogismo correcto, pero que genera una conclusión inaceptable, que no es correcta. Entonces, aunque las premisas sean verdaderas y tengan una estructura lógica correcta, aquí hay un problema. ¿A dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? Pues el problema es en el empleo de la expresión músico, el término medio de la premisa mayor, y músico en el término medio de la premisa menor. Ahí radica el problema. Lástima que la clase no es en vivo, porque en esta parte me gusta mucho que hagan el esfuerzo por saber en qué radica el problema. Pero dado que la modalidad asincrónica no nos permite interactuar, les voy a dar la respuesta de una vez. Si quieren hagan el esfuerzo, bueno, ahí está la respuesta. La respuesta es: estamos en presencia de un equívoco, en la expresión músico, porque en la primera se está utilizando músico como profesión de Mozart, que Mozart es músico como profesión, a eso se dedica, mientras que en la segunda estamos hablando ya del metalenguaje, ¿verdad? Estamos hablando de analizar la palabra músico en su clasificación a partir de la fuerza de voz o de su sílaba tónica o de la tilde. ¿Es una palabra esdrújula, músico? Sí, pero entonces la expresión músico aquí, en la premisa menor, no está haciendo alusión a la profesión que se refiere en la premisa mayor. Es decir, estamos usando la misma expresión, la misma palabra en un doble sentido. En la premisa mayor en un sentido y en la premisa menor en otro sentido, de tal manera que por el equívoco en el empleo de la palabra músico, nos genera esta conclusión inatingente, porque Mozart definitivamente no es esdrújula. A lo más podría ser una palabra grave, porque únicamente tiene 2 sílabas, y como un requisito para la esdrújula es que tiene que por lo menos tener 3 sílabas. Así es que vemos que a partir del silogismo, ya vimos un caso acá del silogismo clásico, de todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahora vemos un problema con Mozart. Mozart es músico, músico es esdrújula, y por tanto Mozart es esdrújula, que es fail, como dicen hoy los jóvenes o los jovencitos, ¿verdad? Fail o fake, no sé si es fake o fail. Bueno, ambas creo que pueden ser posibles. De tal manera, pues, que vamos a estudiar el razonamiento, vamos a entrar a estudiar el silogismo para detectar este tipo de problemillas con el razonamiento. ¿Cómo se clasifica el silogismo? Bueno, ya vimos, se clasifican a partir de lo que son llamadas las figuras del silogismo. Esa es una clasificación. A partir de las figuras del silogismo, esta dependerá de la posición que tiene el término medio. Y así se clasifican en primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. En el término medio, en la primera figura, el término medio está en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor. En la segunda figura está en el predicado de la premisa mayor y la premisa menor, y en la tercera figura en el sujeto de la premisa mayor y premisa menor, y en la cuarta en el predicado de la premisa mayor y el sujeto de la premisa menor. De tal manera que hay 4 clases de silogismos por la posición del término medio, y a esto se le denominan figuras. Entonces, ¿cuántas clases de silogismos pueden haber a partir de esta posición? Aquí yo espero que no se hayan asustado cuando vieron esto. Pero estamos hablando del silogismo categórico, o del silogismo en términos generales, pero resulta que la premisa mayor puede ser a partir del juicio
un universal afirmativo, puede ser un universal negativo, puede ser un particular afirmativo y un particular negativo. Y la premisa menor, perdón, puede ser a la vez para el universal afirmativo de la premisa mayor, puede ser los dos universales, afirmativo y negativo, y los dos particulares, afirmativo y negativo. Lo mismo que para el universal negativo de la premisa mayor, esas cuatro relaciones. Con la premisa menor, igual las cuatro relaciones, y en la premisa menor con un particular afirmativo o con un particular negativo, su relación a su vez con los cuatro tipos de juicio. Y a la vez, la conclusión puede ser de los cuatro tipos también. Este esfuerzo lo hizo Aristóteles. Es un esfuerzo muy importante que se hizo en aquel momento porque le interesaba a la lógica el razonamiento deductivo válido. ¿Cuáles son los tipos de razonamiento válido? Y ese esfuerzo, pues, lo hace hace más de 20 siglos. Aristóteles lo retoma también la tradición aristotélico-tomista. Santo Tomás de Aquino lo retoma en el medioevo y permanece hasta nuestros días. No es que haya dejado de tener utilidad, y no es que sea un simple rezago histórico, pero a mí me parece aún importante o muy importante porque este es el ABC de nuestro pensamiento. Para el razonamiento deductivo categórico, tenemos pues que hay cuatro premisas mayores por cuatro premisas menores. Y eso a su vez por cuatro conclusiones distintas. Y a la vez, esto se relaciona con cuatro formas del silogismo. Es decir, que tenemos 256 formas del silogismo posibles. 256 formas de silogismo categórico posible. Pero como lo que se pretende es la validez de la conclusión, la validez, que sea un razonamiento válido, el esfuerzo que hizo Aristóteles hace un montón de tiempo. Déjenme ver que se me ha trabado la pantalla. Hoy sí, perdón. Vemos pues que hay 256 posibilidades. Ahora, a partir de ahí, a partir de esas posibilidades, los autores cogen y Nagel, son autores anglosajones, señalan al menos teoremas y axiomas para identificar los razonamientos válidos a partir de esas relaciones que hemos hecho. El primer teorema que sacan es que el número de términos distribuidos en la conclusión debe ser menor, por lo menos en una unidad, al número total de términos distribuidos en las premisas. El número de términos distribuidos en la conclusión debe ser menor, por lo menos en una unidad, al número total de términos distribuidos en las premisas. Es decir, que la conclusión no puede ser mayor que las premisas. La conclusión no puede ser en números mayor que los términos de las premisas. Ese es el primer teorema. El segundo teorema, que de dos premisas particulares no se desprende ninguna conclusión. Si tenemos un universal, una premisa mayor particular y una premisa menor particular, no hay ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque el razonamiento deductivo no lo permite. Por lo tanto, se descartan con esto, fíjense, todas estas posibilidades de la relación de la premisa mayor y con la premisa menor y, de la premisa mayor y con la premisa menor o con la premisa mayor o con la premisa menor
y premisa mayor O con la premisa menor O. Por lo tanto, esas dos premisas, de dos premisas particulares no se desprende ninguna conclusión, con lo cual nos deshacemos de todas esas como silogismos válidos. Si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Es decir, si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. No podemos tener premisas universales a partir de una premisa particular. Y si la premisa mayor es una proposición particular afirmativa y la menor una proposición universal negativa, no puede haber conclusión. Con lo cual, se descartan el A y el E, y el E y el A. Todas las relaciones entre la premisa mayor y la premisa menor. Insisto que en esto, ¿verdad? Decíamos, la A es la universal afirmativa, la E la universal negativa, la I el particular afirmativo y la O el particular negativo. Ahora pasamos a los axiomas. Dice el axioma 1, siempre de Cohen y Nagel. El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. Es decir, que debe haber un término que permite engarzar. Y debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. Axioma 2. El número de términos distribuidos en la conclusión no puede exceder el número total de los distribuidos en las premisas. Es decir, lo que baja del sujeto y el predicado no puede ser mayor en la conclusión respecto de los que constan en las premisas. Tercer axioma. Si ambas premisas son negativas, no se desprende de ellas ninguna conclusión. Con lo cual, descartamos las relaciones entre EE y EO en la premisa mayor y premisa menor. Y obviamente de los particulares que serían OE y OO. De esas también se descartan. Y por último, si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Este es por la ley de los signos. De la ley de los signos. La ley de los signos opera aquí entre si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Ahí opera la ley de los signos. Pero entre menos por menos, no da más. Acá no es válida esa regla. Porque si las dos premisas son negativas, no hay ninguna conclusión válida en el razonamiento categórico. Con esto, Cohen y Nagel nos hacen una selección o una depuración, digamos, de todas estas 256 formas del silogismo posible. Y en la antigüedad, tanto Aristóteles como Santo Tomás proponían para la primera figura estas formas de silogismo válido, para la segunda figura estas formas, la tercera estas y la cuarta estas. Para para la primera figura, la premisa mayor universal afirmativa, la premisa menor universal afirmativa y la conclusión universal afirmativa. Esta es una figura, una posibilidad válida, ¿verdad? Es decir, digamos, todos los hombres o todos los seres humanos son mortales. Los hombres son seres humanos y por lo tanto los hombres son mortales. Ahí estamos hablando de universales afirmativas. En el segundo caso, Celarent, tenemos una universal negativa, una universal afirmativa con una conclusión negativa por el tema de la ley de los signos. En el tercer caso, una universal afirmativa, una particular afirmativa y la conclusión particular afirmativa, porque cuando una de las premisas es afirmativa, pues la conclusión va a ser afirmativa. Esto obviamente en la propuesta que hace Aristóteles, ellos utilizan nombres de la antigüedad para memorizarse, como figuras mnemotécnicas, para memorizarse los silogismos válidos
De tal manera que se vivían aprendiendo esta forma: Bárbara, Celaren, Darí, Ferioque, Bárbari, Celarón, Césare, Camestre, Festino, Baroco, Césaro, Camestrop, Darapti, Disamis, Datisi, Felaptón, Bocardo y Felizón, Bramamti, Camenes, Damaris, Fesapo, Fresizón y Cameno, como formas válidas del silogismo. Con esto se procuraba encontrar la validez de las premisas en el silogismo categórico. Sin embargo, no solamente los silogismos categóricos son los únicos. Hay también silogismos hipotéticos y silogismos disyuntivos. En el hipotético, así como mencionamos en los juicios que hay apodíctico-prácticos y hay también hipotéticos, en el caso de los hipotéticos es si es invierno, puede llover. ¿Es invierno? Puede llover. Es hipotético. Y en el disyuntivo es que una de las premisas establece una posibilidad alternativa. O es una o es la otra. Si estudio, aprenderé y aprobaré. Puede ser que en esa disyunción, la disyunción sea copulativa o una disyunción excluyente entre sí. Puede ser. Si salgo sin mascarilla hoy en la pandemia, puede ser que me enferme y puede ser que no me enferme. Salí sin mascarilla, puede ser que me haya enfermado o puede ser que no me haya enfermado. Es disyuntivo el silogismo. Y ojo con eso, salgan con mascarilla, que valga el comercial. Hay otros tipos de silogismos. Estos son, digamos, los otros tipos comunes. Pero hay otra modalidad de silogismos que estos tipos de silogismos nos presentan algunas peculiaridades o algunas características particulares. Por ejemplo, tenemos el entimema, que dentro de la separata que les envié del profesor guatemalteco, en la página 45, dice en el C.2.4 entinema. Obviamente eso tiene que ser un error de edición, porque el nombre correcto, ahí échenle chelito a la N, y lo repite 2 veces, entinema, cuando lo correcto es entimema, porque entimema quiere decir lo que queda dentro de la mente. Por eso es, aquí dice entimena. Uy, perdónenme, yo cometí el error al revés. Híjole, corríjanlo por favor ahí dentro de lo que les enviaron, porque la palabra correcta es entimema, de mente, de memoria, así como usamos la memoria, así como usamos la frase memoria que se deriva del memo o el memorando o un recordatorio para tenerlo en la mente. El entimema es lo que queda dentro de la mente, y esto es aplicable porque estamos hablando en este caso del silogismo abreviado. En el silogismo abreviado se omite alguna de las premisas o la conclusión. Y es que para razonar, nosotros razonamos de manera entimemática, dejando adentro de nuestra mente una premisa mayor o una premisa menor. Vamos a ver si lo tenemos aquí. El entimema es lo que queda dentro de la mente, etimológicamente, lo que queda dentro de la mente. Es un silogismo abreviado en el que se omite alguna de las premisas o la conclusión. El ejemplo clásico es el cogito ergo sum. Cogito ergo sum, la famosa frase de René Descartes o Renato Descartes. Pienso, luego existo. Y con eso tenemos un silogismo, sí, pero es un silogismo abreviado, porque en este silogismo solamente tenemos la premisa menor y la conclusión. ¿Y cuál es la premisa mayor que se ha omitido o que omitió Renato Descartes? La premisa mayor, y es a la que llega
el racionalismo y el modelo cartesiano es que para existir es necesario pensar. Entonces la premisa mayor sería, todos los que piensan existen. Esa es la premisa mayor. Pienso, por lo tanto, existo. Cogito ergo sum. ¿Este es un silogismo? Sí es un silogismo, pero es un silogismo abreviado. Es un entimema, porque deja adentro de la mente la premisa mayor que no queda enunciada. Y es que sería sumamente difícil que razonáramos de manera oral o de manera escrita, pensando, uy, ¿cuál es la premisa mayor? La premisa menor es la conclusión. Permítame, voy a razonar con usted, voy a establecer la premisa mayor, luego la premisa menor y ahora la conclusión. Sería complicadísimo. ¿Se imaginan esas sentencias intentando ser redactadas de esa manera? No obstante, se razona de manera entimemática dando por sentado o alguna de las premisas o la conclusión. Entonces, hay tres posibilidades en el entimema. Porque falte la premisa mayor, porque falte la premisa menor o porque falte la conclusión. Pero por lo menos dos de esas deben estar. O la premisa mayor y la premisa menor sin conclusión, o la premisa menor con la conclusión sin premisa mayor, o la premisa mayor y la conclusión sin premisa menor. ¿Es posible razonar así? Sí, es posible y lo hacemos a diario. Es la forma en que nosotros nos comunicamos, en la forma que analizamos. También lo decimos a veces, por ejemplo, a veces ni siquiera, o sea, la mente es tan rica que las agarra en el aire, las capta en el aire, que por ejemplo, el dicho que cuando el río suena, piedras trae. Lo que pasa es que cuando el río suena, ya cae la otra frase, piedras trae. Si lo ponemos esa frase en un contexto X, y el otro nos responde con eso, ¿qué está insinuando? ¿Qué es la conclusión que él quiere decir? Sí, ¿verdad? Ya ni siquiera se dice la conclusión. Sí, ¿verdad? A saber qué ha ocurrido ahí. Es posible que sea cierto. O es que del árbol caído, papito. Ya no dijo ni siquiera todos hacen leña porque quedó todo entimemático. Dependiendo del contexto en el que se utilicen este tipo de frase. Por ejemplo, los litigantes en sus alegatos finales, que cuando van a confrontar el hecho, o el hecho probado, o el hecho acreditado, o el hecho que las pruebas han revelado, y confrontar eso con la experiencia común, eso puede invitar a que el tribunal o que el jurado o el juez concluyan o lo uno o la otra cosa. Entonces, el entimema también es un silogismo, solo que este es un silogismo abreviado. También tenemos presente el polisilogismo, y en este vamos a distinguir al menos tres tipos: el sorites, el epiquerema y el polisilogismo propiamente dicho. El sorites es una cadena de silogismos en el que la conclusión del silogismo precedente se toma de premisa mayor del siguiente. Por ejemplo, en aquella expresión que sacó en el causal naturalismo en el derecho penal, que la causa de la causa es causa del mal causado. Ahí la causa de la causa es causa del mal causado. Ahí tenemos que la conclusión se convierte en premisa, pero ahí vamos en retroceso, ¿verdad? Tenemos esta conclusión y tenemos esta premisa que lo ha provocado, y esta a su vez es la conclusión de otra. Por lo tanto, concluimos que esta premisa que estaba antes ha sido la que ha motivado. Y con eso nos recordamos allá en el derecho penal, en la teoría de la causa, podemos ir a regresión hasta el infinito, hasta que surge en el finalismo Frank, que vino a establecer la prohibición de regreso. No podemos ir más allá del último acto doloso o culposo.
para tratar de buscar otras causas. El último acto doloso o culposo en ese curso causal natural va a ser el que se va a investigar y penalizar o punibilizar, no los anteriores, porque esas causas naturales que si bien causal naturalísticamente las han motivado, no son dolosas o culposas y por lo tanto quedarían exentas de responsabilidad penal a partir de la prohibición de regreso de Francia. Pero bien, hicimos un pie de página de penal. Ahora, con en el Sorites, pues tenemos que la conclusión se convierte en premisa mayor del siguiente, y así sucesivamente. El epiquerema es un silogismo en el que una o varias premisas van acompañadas de prueba. Van acompañadas de prueba. Lo que hacemos en las sentencias. Hacemos afirmaciones a partir de lo que nos consta en el reconocimiento médico forense, a partir de lo que nos consta en un instrumento, o en una inspección, o en un peritaje, para hacer una afirmación y la acompañamos de prueba. Estamos haciendo ahí epiquerema. Podemos también hacer sorites o también hacer polisilogismos, que es aquel silogismo que contiene dos o más premisas para obtener una conclusión. Este tipo de silogismo que contiene dos o más premisas, el polisilogismo, también aquí se flexibiliza la idea del silogismo categórico, la idea del silogismo deductivo, del silogismo deductivo, en el que debe haber un término medio que va a vincular las premisas para obtener una conclusión donde conste el sujeto y el predicado de la premisa mayor y de la premisa menor. Entonces, en este no. Puede ser que tengamos varias premisas y una conclusión que se derive de esas premisas, pero ya no tenemos esa vinculación fuerte de la inferencia entre una y otra. Es decir, se ha flexibilizado y es una forma de razonamiento deductivo también, pero ya no en presencia de un razonamiento fuerte o categórico del que haya una relación de validez. También existe la posibilidad del dilema. En el dilema tenemos una premisa disyuntiva que si tomamos una opción nos va a generar una conclusión o un efecto, y si tomamos la otra nos va a generar otro efecto. De tal manera que si tomamos una va a negar a la otra, y si tomamos la otra va a negar a aquella. En el sentido que tenemos que escoger entre una de las dos alternativas. Y aquí tenemos dos tipos de dilemas: el silogismo constructivo y el silogismo destructivo. El silogismo constructivo, las alternativas que se nos presentan en la disyunción son positivas. Puede ser el mixto también. Y en el destructivo, ambas alternativas pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, me perdonan que no tengo en este momento la cita bíblica exacta, pero ustedes la conocerán mejor que yo. En la que los fariseos le ponen una trampa a Jesús en los evangelios y le preguntan que con qué autoridad hace él lo que hace. No me recuerdo si acababa de hacer una sanación o estaba en el templo, pero ellos querían ponerle trampas para ver de qué lo podían acusar. Y le preguntan con qué autoridad hace eso y él le responde: díganme ustedes con qué autoridad actuaba Juan. Y es que la pregunta se la hicieron delante de sus discípulos, delante de la gente que lo seguía, ¿no?
porque Jesús en ese momento lo seguían un montón de gente. Ya estaba en Jerusalén y estaban inquietos en el Sanedrín, todos los, los miembros estos, los fariseos, que eran los principales que querían atraparlo, y le formulan esa pregunta. Entonces él públicamente les dice, les voy a contestar, pero contéstenme ustedes, ¿con qué autoridad hacía las cosas Juan el Bautista, al que acababan de decapitar? Y le dicen, ¿las hacía con la autoridad de Dios o hacía con la autoridad de los hombres? Y entonces ellos, pues, para empezar, Jesús les responde con una pregunta. Le hacen una pregunta y él responde con otra pregunta. Ellos se van a deliberar y dicen, si decimos que lo hacía con la autoridad de Dios, que Juan actuaba con la autoridad de Dios, entonces no va a preguntar que entonces por qué no le creímos. Y si decimos que lo hacía con la autoridad de los hombres, entonces el pueblo nos va a linchar porque lo tienen por santo. Entonces no nos conviene responderle. Ese dilema que les planteó Jesús es un dilema destructivo, porque de las dos opciones que le dieran, de las dos respuestas que le dieran, tenían efectos destructivos para los fariseos. Y entonces regresan donde él y le contestan eh, que no le van a decir, no le van a responder con qué autoridad actuaba Juan. Y entonces Jesús les dijo, si ustedes no me responden con qué autoridad actuaba Juan, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago mis cosas. Pero también es posible, es decir, el Señor Jesús manejaba obviamente estas categorías eh, de las que estamos hablando. Ya vimos que hablaba en parábolas y todo. No hemos llegado a esto, no hemos llegado a la parábola. Pues ya vamos a ver eh, eh, sobre esta otra forma de razonar. Pero hay posibilidades también que un silogismo destructivo se pueda convertir en un silogismo constructivo. Y uno de los casos clásicos que toca la literatura al respecto es que una madre intentando persuadir o convencer a su hijo que no se metiera en política, le dice, hijo, no te metas en política, porque si haces lo que los dioses quieren que vos hagas, los hombres se van a enojar con vos. Y si haces lo que los hombres quieren que hagas, entonces los dioses se van a enojar con vos. De tal manera que hagas lo que hagas, se van a enojar con vos. Sí, mamá, tiene razón, pero también le responde el hijo, si yo hago conforme a lo que los dioses quieren que me comporte, entonces los dioses se van a poner contentos conmigo. Y si hago conforme a los hombres, a lo que quieren los hombres, entonces los hombres se van a poner contentos conmigo. De tal manera que actúe, ya sea como los dioses lo piden, o sea como los hombres lo demanden, voy a quedar bien con uno o con el otro. Y ese silogismo destructivo que le plantea la madre lo convierte en un silogismo constructivo. Tremendo, el tiempo se nos va como agua. El tiempo se nos va como agua. Ya casi estamos a punto de concluir los primeros 40 minutos de esta primera parte. De este tema. De tal manera, pues, que vamos ahora a hablar de estos tipos de razonamiento de los que hemos mencionado en las clases o tipos de razonamiento deductivo, el inductivo y el abductivo. Vamos a detenernos un poco sobre estos tres tipos de razonamiento y como vemos, no solamente está el silogismo categórico, está el hipotético, el disyuntivo, y hemos visto también otros tipos de silogismos como el entimema, el soritas, el epiquerema, el polisilogismo y el dilema. Los tribunales razonan de esa manera. Los
las partes también razonan de esa manera. De tal suerte, pues, que es importante saber identificar los tipos de razonamiento que nos están haciendo. Saber cómo nos están argumentando para poder identificar el tipo de razonamiento, tener conciencia de eso y ver cómo se les va a dar respuesta a los argumentos que nos plantean o cómo también plantear los argumentos. En el razonamiento deductivo tenemos acá que este tipo de razonamiento va de lo universal y general a lo particular. De lo universal y general a lo particular. Este tipo de razonamiento nace en la antigua Grecia y llega hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días. Es este razonamiento del que ha trabajado Aristóteles en su libro de lógica, en el Organón, ¿no? Y es el que desarrolla con mayor rigor. En este se pretende encontrar la validez del razonamiento, que el razonamiento sea válido. Este tipo de razonamiento se expandió por Europa continental y fue exportado a América Latina, de tal manera que nosotros hemos sido criados, culturizados, educados dentro de esquemas de razonamiento deductivo que también tienen su aplicación práctica, tienen distintos ámbitos de aplicación práctica. Por ejemplo, en las ciencias, tanto en la Europa continental como en Latinoamérica, primero se hace la construcción teórica, se hace una construcción teórica y luego se trae el caso concreto como un ejemplo. Este aspecto que se ve en la ciencia también se ve en el ámbito de las enseñanzas. Y si no, véanme cómo estoy abordando este tema. Primero la construcción teórica para explicar el concepto, el juicio, el razonamiento, y primero la construcción teórica, que es de lo universal y general, a lo particular, como hemos mencionado cada uno de los ejemplos con el entimema, con el sorite, que caben perfectamente el ejemplo dentro de la construcción teórica hecha. En el derecho es igual. En la enseñanza del derecho no se escapa de eso, porque en el derecho primero se hace la construcción teórica, ya sea la ley, ¿sí?, o la materia, ¿no?, en la que desarrollamos esa construcción teórica y el caso concreto lo traemos como ejemplo que casualmente cabe dentro de ese componente teórico elaborado. Así es que en las aulas también docentes, este mismo esquema de razonamiento deductivo se repite, pero es precisamente por una influencia cultural que está muy arraigada en Europa y muy arraigada en América Latina. El razonamiento deductivo, que, insisto, Aristóteles lo desarrolló. El segundo tipo de razonamiento es a la inversa. Es un razonamiento que va de lo particular a lo general y universal. Este tipo de razonamiento no era desconocido de Aristóteles. De hecho, habla del razonamiento inductivo, pero dice que no lo va a analizar ni va a profundizar ni lo va a desarrollar, porque con el razonamiento inductivo puede que sea así y puede que no sea así la conclusión. Es decir, la conclusión que tenemos en este tipo de razonamiento puede ser una o puede ser la otra. No hay una validez en la conclusión y por lo tanto Aristóteles no estaba interesado en desarrollarlo. Y fue una lástima porque se perdieron prácticamente más de 20 siglos en este tipo de razonamiento que no se desarrolló, sino hasta que el empirismo inglés lo descubre, se enfrenta a él y deciden
abordarlo y sacarle hasta las últimas consecuencias. A través de la práctica del método científico y con la influencia cartesiana, pero autores como Newton, con aquella cuestión mitológica de la manzana, ¿verdad? Que a partir de que se le cae la manzana, él empieza a preguntarse por qué se cayó la manzana y empieza a ver que todos los demás objetos suspendidos en el aire y que eran atraídos por la Tierra, y formula aquella ley general de la gravitación universal. Y elabora a partir del método científico toda esta situación, todo eso. Y aquí vamos a encontrar algunos responsables sobre esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió en la Europa continental? Pues Galileo Galilei y otros, como Giordano Bruno, estaban haciendo también estudios científicos. Galileo subió a la torre inclinada de Pisa y desde ahí dejó caer dos objetos de distinto volumen y cayeron esos objetos al mismo tiempo. Entonces empezó él a trabajar con la gravitación universal, con el tema de los astros. Se dio cuenta que el modelo de Copérnico respecto a que la Tierra era el centro del universo y el Sol y todos los demás astros giraban alrededor de la Tierra y había una bóveda celeste encima de nosotros. Esta bóveda celeste era la que giraba alrededor de la Tierra, según la visión copernicana. No, perdón, de Ptolomeo. Ptolomeo, la visión de Ptolomeo, y creo que también de Copérnico. Lo cierto es que esa visión geocéntrica la cuestiona Galileo, y a partir de la posición de los astros, a partir de la posición del Sol, a partir de una serie de estudios que él ha hecho y la observación, insisto, de los astros a través del telescopio, él concluye que en realidad es la Tierra la que se mueve. En similar sentido, Giordano Bruno había sostenido 10 años antes que había algo más lejos, ¿verdad? de los planetas, algo que era mucho más grande e ilimitado e infinito, y que nuestro planeta Tierra era apenas un componente muy pequeñito en torno a ese espacio infinito que él había descubierto. Lo hicieron que se retractara, él no quiso. Conocemos la suerte que tuvo Giordano Bruno y fue condenado a la hoguera. La misma suerte iba a correr Galileo hasta que se retractó y juró que la Tierra era inmóvil y que a pesar de su juramento, la Tierra se movía, porque él había concluido con el método científico que se movía. Pues la Iglesia, el dogma, se encargó de paralizar el estudio científico en la Europa del fines del medioevo, y lastimosamente pues eso impidió el desarrollo de la ciencia y generó un atraso de varios siglos, y no fue sino hasta que en Inglaterra, luego de la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica, y luego también que dejaron que los cientistas, o permitieron que los cientistas se dedicaran a hacer sus publicaciones y sus análisis, pues descubrieron el método empírico, y se desarrolla este tipo de razonamiento inductivo. Insisto, se desarrolla en Inglaterra a través del empirismo inglés y del método científico. Aristóteles no lo desconocía, pero omitió desarrollarlo porque
en este razonamiento, como la conclusión puede ser de una manera, puede no ser de esa manera. De este tipo de razonamiento no se predica la validez del razonamiento, no se predica la validez de la conclusión como si lo hace en el deductivo, sino que lo que se predica es la probabilidad o la fuerza probabilística de la conclusión. Es decir, que esa conclusión es una probabilidad que se derive de esas premisas. Y esa es la idea del método científico. Es probabilístico, uno. Y dos, también de premisas particulares se sacan conclusiones generales o universales. Del tema de la leyenda esta de la manzana que le cayó a Newton, la somete al método científico, a la experimentación, y él hace una conclusión general o universal. Una conclusión universal que se ha mantenido vigente, no ha perdido vigencia, que se ha, digamos, renovado, sí, pero no se descarta que continúa vigente. Stuart Mill, Bacon, Newton, son quienes, entre otros autores, desarrollan el método científico. Y de esa manera se expande este conocimiento hacia las colonias inglesas. Recordemos, Inglaterra en esta época de expansión europea, pues se mete por todos lados, ¿verdad? Lleva hasta Australia, todo el Caribe, las islas bueno, no todo, pero casi todo el Caribe, toda esa zona del Commonwealth, hasta Belice y las colonias estadounidenses, y así también en China, en Afganistán, en donde no estuvieron los ingleses y a donde tuvieron colonias, en Sudáfrica, hasta ahí llevaron esta idea del método científico, que tiene también aplicaciones prácticas y ámbitos de aplicación. En la ciencia, hemos dicho, el método científico. El método científico, pues, que conocemos. Ya no como en el nuestro, que se hace una construcción teórica dogmática y el caso concreto sirve como ejemplo, sino aquí es al revés. A partir del caso se elabora una ley general o una regla general. En la enseñanza, aquí dista mucho el método que estamos empleando ahorita, el método que estoy utilizando, con el método que se desarrolla en las aulas anglosajonas, que es el método de casos. Allá tienen mucho pensamiento problemático en el sentido de problematizar los casos a partir de un caso concreto y le empiezan a sacar las mayores aristas posibles para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, si la policía ingresó, a partir de un caso concreto, la policía ingresó en la madrugada en una casa donde encontró armas y drogas, por lo que detuvieron a las personas, y a partir de eso, de esa intervención, se ha procesado a la gente. La policía no tenía orden judicial, únicamente recibió una llamada de vecino. Entonces, a partir de ese caso, vamos a ver, bueno, no tenían orden judicial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si a partir de ese caso concreto, vamos a tener que tomar una decisión. Si hay precedentes o no, qué dice la ley también, vamos a analizarlo. Pero el punto es que la enseñanza parte del método de casos. Hay mucho método de casos. Y hay estudio de la jurisprudencia y estudio de casos concretos. El caso Miranda, Arizona, el caso Brown contra Board of Education, el caso, por ejemplo, en las aulas estadounidenses, para hablar de eso, Gideon, el caso Roe contra el caso Roe, por ejemplo, otro famoso, para citar algunos de ellos. Y en el derecho, igual, opera este tipo de razonamiento inductivo, porque el derecho anglosajón, el derecho anglosajón y el anglosajón americano se desarrolla en base a los casos, el case law
el leading case o el caso líder y el precedente judicial. De tal manera que el derecho evoluciona, crece en la medida que sus tribunales van pronunciando y van dando avances, van dando decisiones que van ampliando sus precedentes, y en esa medida pues también el derecho va desarrollándose y va creciendo a partir de los precedentes. Para decidir un caso tienen que estudiar los precedentes y qué es lo que han resuelto las Cortes Supremas, las cámaras de apelaciones, otros casos que hayan tenido sobre esa misma, sobre una situación semejante para poderlo decidir. Y es increíble la forma en que funciona este sistema, porque basta que un juez tome una decisión de ese tipo para que el resto o le siga o se aparte. Pero a partir de las apelaciones que tienen las partes afectadas, van a llegar a las cámaras de apelación, a las cortes estatales y muy probablemente a las cortes federales, y si es en sede federal, de los cortes federales a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema. Pero analizan y deciden el caso concreto. No deciden en abstracto, como hizo Kelsen con la idea de sus tribunales constitucionales y con la idea de la confrontación internormativa entre la norma impugnada y la norma parámetro de control. Es decir, la norma fundamental con la que le van a confrontar. ¿Qué dice la norma fundamental? ¿Qué dice la norma impugnada? Para en esa confrontación internormativa concluir en abstracto, un análisis en abstracto. Es decir, es un método deductivo el de los tribunales constitucionales. Es un método deductivo, por lo menos en lo que respecta a las inconstitucionalidades, o a las acciones de inconstitucionalidad, o la labor que hacen los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, las salas constitucionales o salas de lo constitucional, o las cortes supremas de justicia, que tienen esa competencia de expulsar del ordenamiento jurídico determinada norma. Es puro razonamiento deductivo, el control abstracto. Los ingleses y los estadounidenses deciden en base al caso concreto. Si se declina el caso concreto, entonces ya no se pronuncia. Mira, ya arreglaron, hubo una conciliación, hubo una transacción, y por lo tanto Fiscalía ya llegó a un acuerdo con el imputado o con la defensa, y por lo tanto vamos a retirar el caso. Ah, vaya, entonces ya no nos pronunciamos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacer esa confrontación internormativa en abstracto. Ellos van al caso concreto. Y a partir del caso concreto se genera una regla que es de aplicación general para, para los, para todos, a partir de ese precedente, que puede ser, dependiendo si es un precedente vertical, un precedente horizontal o un autoprecedente, en la clasificación que hace Marinagas con Avellán respecto del precedente. Hay también algunos ejemplos de razonamiento deductivo. La enumeración, cuando enumeramos, estamos haciendo uso de razonamiento inductivo en algunas ocasiones, si a partir de la enumeración obtenemos una conclusión. Por ejemplo, si el fiscal ha ofrecido los antecedentes policiales, los antecedentes penitenciarios, los ingresos penitenciarios y los antecedentes judiciales. Y mire, señor juez, este señor tiene causas pendientes desde el año 2000, y en el 2003 cayó por extorsión, en el 98 estuvo por drogas, lo volvieron a agarrar en el 2001 por armas, en el 2004 por homicidio tentado,
fue sobreseído y lo vuelven a agarrar por otra extorsión. Después salió libre y tiene un hurto agravado, luego otro robo, otro homicidio en el que estuvo implicado y también salió libre. Es decir, tiene una camándula de casos desde el 98, desde el 2000 a la fecha, aproximadamente 15 o 20 ingresos policiales, ingresos a las Bartolinas policiales, ingresos penitenciarios y causas en sede judicial. Por lo tanto, hoy que él está acá, con esta camándula de antecedentes que tiene, de las que se ha librado, en unas ha sido condenado y ya cumplió, en otras se le dieron sustitutos penales, sustitutivos penales. Por lo tanto, podemos concluir que en este caso él también está implicado. El tipo de razonamiento por enumeración inductivo puede ser así, puede ser que no sea así, pero en este caso específico estaríamos en presencia de una falacia de causa falsa, sobre la que vamos a regresar en un momento. En la analogía también, cuando hacemos analogía, que no es permitida en el derecho penal, pero en otras sedes es posible y en otros ámbitos también. También es posible aplicar las consecuencias que tenemos para un caso arreglado en un caso que sea parecido, y es posible que le apliquemos por analogía las consecuencias a ese otro caso. El método de casos del que hemos hablado también es forma de razonamiento inductivo. La parábola de la que dijimos hace un momento, pues el divino maestro hacía uso de las parábolas. El caso de las vírgenes que que estaban esperando al esposo y que se les acabó el aceite, no estaban preparados para eso y se van a buscar el aceite y solo las que tenían aceite pudieron entrar, las que no tenían le pidieron a las que tenían y le dijeron, no, se nos va a acabar a nosotros también, vayan a buscar, y se fueron a buscar aceite, no estaban preparadas y llegó el novio, entraron las que estaban preparadas y después que se cerró eso, llegaron a tocar y el Señor les dijo, el esposo, váyanse que no las conozco. O en el caso de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que hay un sembrador y que tira semillas, unas caen en piedras, otros caen entre espinas y abrojos, otros caen en tierra árida, unas se secan, otras se las comen los pájaros, otras no se desarrollan las plantitas y se asfixian, pero las que caen en tierra fértil, esas sí se siembran y son de utilidad. Pues lo mismo es el reino de los cielos y la palabra de Dios, ¿verdad? Va a caer en distintos tipos. Esa forma de razonar es el empleo de la parábola. El empleo de la parábola sirve para sacar una comparación o una conclusión respecto de la finalidad que perseguía Jesús, el Señor Jesús, que era predicar el reino de los cielos. Ese tipo de razonamiento era un razonamiento inductivo, inductivo, porque si así fue para aquellos, así será para este otro caso. Es una forma también de analogía. Pero también tenemos acá el tema de la falacia del científico borracho. En este había un científico que quería saber qué lo embriagaba y decide someterse a un riguroso experimento sobre qué lo emborrachaba. Y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes va a ocupar para la experimentación y el sábado va a tabular la información. El día lunes, pues él se sirve un Cuba Libre con Coca-Cola, limón, ron y hielo. El día martes se prepara un Tom Collins con jugo de naranja, vodka, una hoja de apio y hielo. El tercer día, miércoles, se toma un Bloody Mary con jugo de tomate, igual vodka
otra hoja de apio y limón, hielo y prun. Empieza el experimento. En cada uno de los días él termina borracho, va haciendo sus anotaciones de los ingredientes que ha ocupado. El día jueves, pues se prepara un whisky en las rocas, toma whisky con hielo y ¡pum! Termina igual borrachísimo. Y el día sábado, día viernes se prepara un highball, como le decimos aquí, ¿verdad? Una pata de elefante o un pulmón, no sé cómo le puedan llamar al litrón o a la botella más grandota que pueden encontrar, con un refresco de chan o no sé cómo se llama, un refresco cualquiera con hielo, y eso lo ocupa para terminar de emborracharse. El día sábado, que va a tabular toda la información, todos los ingredientes que ha utilizado son diferentes. Coca-Cola, jugo de naranja, jugo de tomate eh, y fresco, eh, y los licores que han sido distintos, los ingredientes vegetales también, entre limón y apio y todo lo demás. Y el único componente común entre todos es el hielo. Y por lo tanto, concluye que por ser el elemento común el hielo es lo que le ha causado la borrachera. Esa conclusión es una conclusión derivada de una falacia por enumeración. Como el hielo es lo que se repite, es el elemento común que se repite ahí, entonces se puede concluir que el hielo es lo que le ha provocado la borrachera a este señor. Esto es una falacia de enumeración y es una falacia además de generalización apresurada. Pero también responde a estas dos formas de falacias. Non causa pro causa. Algo que no es la causa lo tomamos como causa. Y post hoc ergo propter hoc. Si ocurrió un acontecimiento y este acontecimiento ha sido precedido de otro, solo por el hecho de precederle, se considera, por lo tanto, lo que lo ha causado. Si ocurrió después, si ocurre después, entonces esto es lo que lo ha causado. Esto es lo que lo motivó. Con lo cual, caemos en el riesgo de cometer un error en el razonamiento inductivo, y es a lo que Aristóteles se refería, que la conclusión puede ser así, pero puede no ser así. En todo caso, esta modalidad de razonamiento nos ha llevado y ha sido, insisto, utilizado a través del método científico, y se tiene tradicionalmente que va este razonamiento de lo particular a lo general o universal. Hay quienes niegan la existencia de otro tipo de razonamiento y lo ubican también como razonamiento inductivo, aunque esta tercera forma de razonar es relativamente más novedosa. Si el razonamiento deductivo, data de la época de la antigua Grecia, hace 24 siglos o más, el razonamiento inductivo tiene menos de 300 años, menos de 200 años, unos 200 a 300 años aproximadamente el razonamiento inductivo. Y este todavía es mucho más jovencito, el razonamiento abductivo, una tercera forma de razonar. La abducción es una forma de razonamiento que tiene como premisas juicios o enunciados particulares y una conclusión particular. Esta forma de razonar es relativamente nueva. Surge, curiosamente, con la novela policíaca, con Sir Arthur Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes. Aquí está mal escrito Sherlock, es así. Y con Agatha Christie y su héroe Hércules Poirot. Hércules Poirot. Ambos
son investigadores y tienen la capacidad de hacer inferencias a partir de ciertos detalles. Ellos se caracterizan por ser observadores y a partir de ciertas evidencias ir sacando conclusiones particulares. Hoy en Netflix está Enola Holmes, la hermana de Sherlock Holmes, de la que hay algún ejemplo de este tipo de razonamiento. También Humberto Eco, en su libro El nombre de la rosa, pone en su personaje William de Baskerville o Guillermo de Baskerville esta forma de razonar a partir de razonamiento abductivo, en el que se obtienen de evidencias particulares conclusiones particulares. Entonces, esta forma que viene de principios del siglo pasado, de los años 20 aproximadamente, aunque Sherlock Holmes sí es años 20, 30, igual que las novelas policíacas de Agatha Christie. Pero la filosofía reconoce esa forma de razonamiento hasta la década de los 50 y 60, y son los estadounidenses que le denominan abducción o razonamiento abductivo. Hay quienes niegan esta modalidad de razonamiento. Por ejemplo, en la escuela de Girona tenemos a Jordi Ferrer. Él ha desarrollado el tema de razonamiento probatorio. Es una escuela muy importante en España y en Latinoamérica. Esta forma ese estudio sobre el razonamiento probatorio, pero niegan la existencia de razonamiento abductivo porque lo consideran una modalidad de razonamiento inductivo. Es inducción, dicen ellos, es inducción. Lo que ocurre es que el razonamiento inductivo, por lo general, se ha identificado que va de lo particular a lo general, mientras que en el abductivo se va de lo particular a lo particular, de premisas particulares a conclusiones particulares. Y el juicio de los hechos, en una sentencia, en una investigación penal, en un análisis científico de los arqueólogos, de los paleontólogos, esta forma de razonar para ellos, esta forma de razonar tiene que ver con el razonamiento abductivo, cuando trata del juicio de los hechos. Lo que ocurre es que respecto del juicio de los hechos en sede judicial, hay algunas diferencias con la arqueología y con la paleontología, que también parte de evidencias y formulan hipótesis. Lo mismo ocurre en sede judicial, en sede fiscal, en sede policial, en sede de la defensa también. A partir de esas evidencias, formulan hipótesis o estrategias de defensa. La diferencia es que allá, en el tema de la naturaleza, allí ellos no tienen ningún límite y pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, el hecho que el T-Rex o el Tyrannosaurus Rex encontraron una pieza de un hueso de un sacro ilíaco de otro dinosaurio, y en una de las vértebras estaba incrustado un colmillo de T-Rex. Inmediatamente un grupo de paleontólogos dijeron: el T-Rex era un animal que cazaba, un ave de presa, ¿verdad? Un ave que cazaba y se comía vivos a sus presas. Pero otra parte de científicos dijeron: no, mire, la verdad es que el T-Rex era demasiado pesado, sus huesos también, si bien eran grandes y fuertes, no podían mover con rapidez el tremendo tamaño que tenía este animal. Así es que lo más seguro es que era un animal carroñero que se comía a no cazaba, sino que era carroñero, comía los animales muertos.
y de esos animales muertos, pues él se alimentaba, incluso de carne pútrida. No hay forma de cotejar cuál de los dos científicos o cuál de esos científicos tenga o no la razón. No tenemos posibilidades de irnos hasta la era Cretácea, hasta el Cretáceo para ir a ver, o al Jurásico, como dice la película, para ir a ver el comportamiento del T-Rex. Lo más bonito y lo más romántico que puede ser para Hollywood y que nos han vendido y nos hemos creído es que el T-Rex era un animal de rapiña o un animal, no de rapiña, era un animal cazador, ¿verdad? Que corría y cazaba. Y es la visión romántica, ¿verdad? Que todos esperaríamos, pero tampoco se descarta la otra hipótesis a partir de las mismas evidencias. De tal manera que respecto del juicio de los hechos, a partir de ciertas evidencias, pueden formularse distintas hipótesis que se van descartando o se van confirmando a partir de otros elementos evidenciarios que se vayan encontrando. El juicio de los hechos, pues, es probabilístico. La verdad basada en el juicio de los hechos es probabilístico, porque es probable que sea así, como que no sea así. Es aproximativo, porque se aproxima a la verdad, pero no descubrimos toda la verdad, y está sujeta a normas vinculadas a la obtención de la evidencia y a la incorporación de la evidencia. En cuanto a la obtención, tenemos prohibiciones absolutas, tenemos la necesidad de autorización judicial o el cumplimiento de ciertas formalidades para cumplir con las reglas de obtención de la evidencia, porque si no, nos la anulan, si no, nos excluyen la prueba. Y también ciertas reglas para incorporar las evidencias. Y esta característica, que esté sujeto a normas, es propio del juicio de los hechos en sede judicial, porque en el resto de las disciplinas no hay normas que limiten o impidan la búsqueda de fuentes o de elementos o de medios de prueba. Mientras que en el juicio de los hechos, sí. Bueno, hay un caso que, bueno, en el libro de Pablo Raúl Bonorino que les he compartido, que lo tienen ya ustedes ahí en la plataforma, en el libro de Pablo Raúl Bonorino se ponen varios casos, varios ejemplos, y él cita muchos casos de Sherlock Holmes. Hay un caso donde dice que él ve entrar a alguien que sabe que es médico, un médico le pidió una cita, ve entrar, pero el porte que le ve es marcial, por lo tanto concluye que es un médico militar. Luego ve que este señor tiene la piel bastante requemada, pese a que tiene tez blanca, ¿ah? Tiene la tez requemada y por lo tanto dice, este señor no ha estado aquí en Inglaterra, viene de fuera. Pero además lo ve bastante delgado, como que ha aguantado hambre, ha pasado periodos y situaciones difíciles. Y luego advierte que incluso está macilento, eh, casi, casi anémico, lo ve casi enfermo y por lo tanto dice, un médico militar que viene asoleado y que ha aguantado hambre y que viene enfermo. Y que además en sus ropas trae algunos accesorios o prendas que son del Oriente Medio. Del Oriente Medio. Entonces dice, ahorita Inglaterra, el Reino Unido ha estado en conflicto en Afganistán, en guerra con Afganistán, y allá han estado batallando. Este señor de seguro viene de Afganistán. Pero es una conclusión que él hace, una conclusión particular sobre él, a partir de los distintos elementos que él va advirtiendo. Y Sir Arthur Conan Doyle contrapone el razonamiento abductivo de Holmes, de Sherlock Holmes, frente al razonamiento deductivo del doctor Watson, que es un médico y que ha sido criado y ha sido
educado con la forma de razonar de manera deductiva. Y por eso es que ante esa observación y esas conclusiones particulares que hace Holmes, denme un segundo, a partir de esas observaciones particulares que hace Holmes, él, bueno, se le atribuye la expresión de elemental, mi querido Watson, cada vez que el doctor Watson se sorprendía de la habilidad y de la destreza de análisis y de las conclusiones que tenía este investigador privado. Y en la misma línea Poirot, De tal manera que tenemos tres tipos de razonamiento: el deductivo, el inductivo y el abductivo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Pues vamos, que los tres tienen una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La diferencia es que qué integran cada una de las premisas y la conclusión. Vamos a analizar el deductivo, el inductivo y el abductivo. En el método deductivo ya lo dijimos, se establece una regla, luego tenemos el caso y producto, la conclusión, el resultado. Si el que mate a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años, dice nuestro artículo en El Salvador del Código Penal. El que mate a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Caín mató a Abel. Se tiene por probado que Caín mató a Abel, es el juicio, ¿verdad? El juicio que hicimos. La premisa mayor es la ley. Fíjense que por eso becaria, no sé cómo se pronuncia, en el libro de los delitos y las penas, concluye que la sentencia penal o la sentencia es el silogismo perfecto, porque la premisa mayor es la ley, la premisa menor es el caso, el hecho probado, la conclusión, pues el fallo o la aplicación de la ley al caso concreto. Esta forma de razonamiento deductivo de la sentencia es aplicable al otro razonamiento, al razonamiento deductivo en términos generales, ¿no? La premisa mayor es la regla, la premisa menor el caso y la conclusión es el resultado. En el razonamiento inductivo, vámonos a Newton y el caso de la manzana. La leyenda es algo mitológico, se dice que no existió. Pero a Newton le cayó una manzana, es el caso. Entonces él dice, bueno, porque me cayó una manzana, vamos a someterlo a experimentación. Voy a ver si dejando caer otros objetos son atraídos por la Tierra. Ese es el resultado. El método científico que utilizó y comprobó que un objeto dejado al vacío es atraído por la fuerza de la gravedad de la Tierra, la fuerza gravitacional de la Tierra. Entonces, a partir del caso que se tuvo, lo sometió a prueba al método científico, que dio como resultado que se confirmó y por lo tanto saca una regla o una función de aplicación general o universal. Y finalmente, en la abducción. En la abducción, el asunto es al revés. Quizá acá en el razonamiento abductivo tenemos el juicio de los hechos. En el juicio de los hechos podemos decir, por ejemplo, para un caso concreto, tuvimos informe que hay un cadáver, hemos ido a hacer inspección de cadáver, recogimos esas evidencias, levantamos el cadáver y le practicamos una autopsia, se extrajeron unos casquillos, se extrajeron unos proyectiles y se recogieron unos casquillos. Los casquillos arrojaron en el sistema el sistema IBIS o en la computadora que tiene la policía científica, arrojó que pertenecen a tal arma y los proyectiles, las estrías que tenían, derivadas de las estrías que tienen el ánima del cañón del arma de fuego, al someterse también a la computadora, ha arrojado que fueron disparados por esta arma. Se pidió informe al Ministerio de la Defensa Nacional, quien dijo que esa arma
estaba matriculada a nombre de fulano de tal y no tiene reporte de hurto, robo o extravío. Este señor, según los testigos, fue visto merodeando la zona. Un testigo ha dicho que tenía enemistad con el difunto por un problema X, problema de deudas, problema de faldas, problema de celos, problema de herencias, problema de deudas, de drogas o de extorsión, cualquier cosa que sea el móvil. Y además, este otro testigo ha dicho que se ausentó del lugar donde estaba un momento y luego regresó justo a la hora esa. Que además hay cámaras que han visto su vehículo, que se aproximó al lugar donde se cometió el hecho. Y vamos haciendo una serie de, de, eh, de conclusiones pequeñas, primero de premisas, y de premisas que han arrojado cierta conclusión, para al final concluir en el enunciado que este señor fue el que le disparó a fulano y le provocó la muerte con los disparos. Y con eso concluimos. A partir de toda esa relación que podríamos mencionar, que estamos en presencia de un sorites o de un epiquerema porque van acompañados de pruebas, o de un polisilogismo porque la conclusión a la que hemos llegado se ha derivado de más premisas, de dos o más premisas, de varias premisas. De tal manera que en el juicio de los hechos, pues tenemos a partir de un resultado como premisa mayor, nos dio este resultado. Los casquillos dijeron que presentaban el casquillo una huella derivada del cañón o del, ¿cómo se llama? De la aguja percutora. De la aguja percutora, y esa dejó la huella en el casquillo, en el culote del casquillo. Y además, el proyectil tenía reflejado las estrías. Y esto, al someterlo a la regla, que es lo que ha ocurrido acá, ¿verdad? Sí, mire, hemos llegado a la conclusión, o se somete a la regla podría ser el dictamen pericial o el análisis pericial para determinar si estamos o no en presencia de un caso. Pensemos, por ejemplo, si este cadáver que presentaba orificios de bala, y el médico, el patólogo, ha concluido que son heridas post-mortem y que además al hacerle el análisis de la tráquea, se determinó que presentaba en la tráquea las manchas de Tardieu. Las manchas de Tardieu son unas manchas de sangre que quedan al centro de la tráquea cuando hay una asfixia mecánica. Y como consecuencia de la asfixia mecánica, por la presión de los pulmones que necesitan oxígeno, se provocó una hemorragia interna y la tráquea se llena en su interior de sangre. Hay una hemorragia interna en la tráquea, y este médico francés del siglo antepasado descubrió que cuando habían asfixias mecánicas se generaban esas manchas en la tráquea, y por eso son conocidas como manchas de Tardieu. Pues al someter este caso al análisis científico, y nos dice el análisis científico que las manchas de Tardieu son producto de asfixias mecánicas, ya sea por suspensión, ya sea eh, por confinamiento o la sofocación, menos la inmersión o la sumersión, porque en ese caso los pulmones se llenan de agua y no tenemos manchas de Tardieu, pero en las otras asfixias mecánicas sí se genera esa hemorragia. Entonces hemos concluido que a partir del resultado que tuvimos, confrontándolo con la regla, este señor fue asesinado. No por los disparos, sino
porque fue asfixiado previamente. Hay asfixia mecánica. Y por lo tanto tenemos un caso. Entonces, en el razonamiento abductivo, vamos al revés, ¿verdad? El resultado es el hallazgo que hemos efectuado con la inspección, con la evidencia, lo que nos ha arrojado la evidencia. La regla es que ese resultado lo sometemos al método científico, a lo que dice la ciencia, a lo que dice el peritaje, y por lo tanto concluimos que tenemos un caso para llevarlo a los tribunales o, en el caso de la fiscalía, para acusar, o en el caso del tribunal o del juez, para decidir que ha habido un homicidio y que el otro señor fue el que provocó la muerte de esta persona. Por lo tanto, tenemos tres tipos de razonamiento distintos: el deductivo, el inductivo y el abductivo, en el que la regla, el caso y el resultado se combinan en la premisa mayor, premisa menor y conclusión, para ver que la estructura que tienen estos razonamientos y el contenido de sus premisas varía, cambia. Por lo tanto, también era un tema muy importante de abordar para ver el tipo de razonamiento. Hay, además de estos tres razonamientos, otros tres tipos de razonamiento. La tautología o la redundancia, que es una forma de razonamiento circular en el que la conclusión está incluida dentro de la premisa. La contingencia, que es el azar, que depende de la valoración que se dé de las premisas y de las consecuencias, o el tipo de premisas que me establecen una posibilidad o la otra. Por ejemplo, en invierno por las tardes, ¿llueve o no llueve? Hoy es invierno en la tarde y por lo tanto, ¿va a llover o no va a llover? Es azaroso, es la contingencia. Puede ser que ocurra, puede ser que no. No depende del razonamiento, no depende del razonamiento, sino de otras circunstancias. Y la paradoja que se genera cuando una conclusión es contradictoria con una de las premisas. Entonces estamos en presencia de una paradoja o una contradicción, que son estos otros tres tipos de razonamiento. Además de esto, híjole, se nos quedan, es que la verdad, yo les decía, esto es un océano. Esto es un océano, es interminable. E inevitablemente tenemos que hablar de la lógica dialéctica, también desarrollada en la antigua Grecia, traída por Hegel, quien la desarrolla, y Engels y el marxismo la retoman, pero que parte de esta idea de la ley de la negación, las tres leyes fundamentales: la negación de la negación, la unión y lucha de contrarios, y la transformación de los cambios cualitativos en cuantitativos, en cualitativos. Y los tipos de juicios que tienen que ver con el enunciado, que puede ser planteado en sentido negativo o en sentido positivo, pero que a partir de ahí podemos nosotros afirmar o afirmando negar. El modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens. Y en el modus tollens, el modus tollendo ponens, que negando afirmo, y el modus tollendo tollens, negando niego. Para tener presente que hay enunciados en los que se puede afirmar negando o negar afirmando. Y lo interesante es el tema del silogismo, cómo funciona en la lógica dialéctica, el razonamiento que opera en la lógica dialéctica. El razonamiento, en la premisa mayor, se plantea una tesis, en la premisa menor una antítesis o una tesis contraria, y en la conclusión una síntesis entre la tesis y la antítesis. Es muy utilizada la lógica dialéctica en muchos temas, y tiene una aplicación práctica también. Lo podemos ver
en la política, cuando los contrarios se unen, viven en permanente pleito, pero cuando hay un enemigo o un adversario común, hay unión y lucha de contrario. La negación de la negación, pues que también eh, Hegel con los ejemplos fueron un poco forzados, pero lo que señalan acá es el tema dinámico y cambiante, ¿verdad? Que los cambios y las transformaciones están operando permanentemente. Y esa tercera ley, ¿verdad? Que esos cambios cuantitativos se convierten en cualitativos. Pues esta forma de razonar también en la lógica dialéctica es muy utilizada en la psicología, por ejemplo, inversa o invertida, en la que se utiliza o la terapia de choque también, ¿verdad? Para que la gente no haga eso que quería, ¿verdad? Al confrontarlo con las consecuencias, eh, pues se logra el objetivo. Eh, pero también en la forma de razonar, también es empleada la lógica dialéctica. Lo cierto, pues, que estos aspectos de la lógica general forman un componente importante en la argumentación y era necesario que lo abordáramos. Solo me resta en esta parte desarrollarles y exponerles dos temas, uno que tiene que ver con la retórica y el otro con las falacias, que son las próximas dos sesiones que vamos a tener. Hoy por hoy nos quedamos hasta acá y vamos a vernos en una siguiente sesión. Yo les agradezco sus participaciones. Me disculpo porque la verdad es que he pasado bastante atareado, bastante complicado con obligaciones en el tribunal, en la Cámara de Apelaciones y en el trabajo, con obligaciones también académicas que me limitan poder interactuar, pero estamos planificando dos foros, un foro para la próxima semana en el que podamos saludarnos, conocernos, eh, interactuar, pero yo quisiera tener este foro después que hayamos agotado el componente de la retórica y el componente de las falacias. Quisiera que tuviéramos este foro después y este, antes de entrar a hablar sobre los precursores y sobre la teoría estándar y sobre todo el tema de la fundamentación. Tal vez podemos hacer un foro al final, o más bien la idea sería hacer una actividad sincrónica en el que podamos participar todos. Sé que puede ser difícil participar porque todos tenemos agendas apretadas, pero estoy seguro que puede ser de mucha utilidad. Nuevamente les agradezco su interés, su participación, sus inquietudes que han estado planteando. Yo estoy contento con ustedes y nos vamos a continuar viendo en la próxima sesión. Disfruten su semana, tengan un provechoso día o una noche descansada, dependiendo de qué horas nos hayamos visto. Hasta la próxima.